Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Agricultura TV y por la Radio Agricultura. Nuevamente estoy sin mi querida Magdalena Mervilá, porque como ustedes saben, ella está tomando unas merecidas vacaciones, pero estoy sumamente bien acompañada por Ángel Soto. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Bárbara, Bienvenido a muchas nuestro gracias. Un programa. gusto estar aquí con ustedes. Una alegría. Les cuento, para comenzar y para quienes no lo conozcan, que Ángel es doctor en Historia de la Universidad Complutense de Madrid, es MBA del ESE y además es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Así es, muchas gracias. Y un muy buen amigo de la Red Cultural. Así es, pues, desde hace mucho tiempo participando en la red cultural, en todos los programas que ustedes hacen. Exactamente. Bueno, Ángel, yo no sé si tú sabes, pero este programa es auspiciado por Turismo Cocha, que es el que organiza nuestros viajes. El que además, y para que todos ustedes lo sepan, si tú tienes un viaje, lo cotizas en otra parte y tienes un precio menor que el que Cocha te da, Cocha te lo iguala. Buen dato. Muy buen Muy dato buen porque dato, son, está bueno. sí, pues ellos son especialistas en hacer que todo salga maravilloso. Buen dato. Aun cuando las aventuras no se planifican, como dice siempre mi querida Magdalena Así Mervilá. es. Y hoy día lo que nos trae aquí a conversar, vamos a conversar de muchas cosas, pero lo que nos trae aquí fue una aventura como no tan planificada que dio como fruto ese libro que tú tienes ahí. Aquí está, Anarquismo, una historia, editado por Magdalena Mervilá, que fue un poquito de un orden espontáneo, diría. Un orden espontáneo. Estábamos en medio de la pandemia, yo lo recuerdo muy bien, cuando la Magdalena comenzó con esa idea de hacer ese libro, de enfrentarse al gran desafío de tratar de definir lo que es un fenómeno tan difícil de definir como es el anarquismo, y comenzó a trabajar con un grupo de historiadores, entre los que estás tú, y son 13 en total, y que dio como resultado ese libro que lanzaron hace poquitas semanas, pero que ha sido todo un éxito. Así es, yo estoy, primero, bueno, muy contento, muy agradecido de Magdalena que efectivamente nos haya considerado, nos haya convocado. Es un libro que como muchas cosas, o sea, yo soy un convencido que nosotros los historiadores no estudiamos el pasado, aquí estamos en un programa de Viajando en el Tiempo, y no estudiamos el pasado porque sí. Y el concepto tiempo tiene una temporalidad. El concepto tiempo es pasado, presente, futuro. O sea, el historiador no solamente va al pasado por el pasado en sí mismo, sino que, a lo que voy, la pregunta desde el presente es lo que nos lleva a ese pasado. El famoso que estudiamos en la universidad, acuérdate, ¿no es cierto?, el comprender el presente por el pasado por el presente de Marc Bloch. Entonces, de alguna manera, este libro surge en ese contexto del estallido social en Chile, pero no solamente en Chile, sino que tratar de comprender qué es lo que está pasando en el mundo, porque no es aislado este proceso de lo que ocurre. Y al final, esto de que las ideas tienen consecuencias, esta es una consecuencia de ideas. Y así fue como comienza una verdadera conversación online, vía Zoom, en la pandemia, que nos ayudó mucho, pero esa fue la invitación de Magdalena. Claro, y como tú decías esto de las ideas, creo, yo no he terminado de leerlo a pesar de que me parece que es un libro fácil de leer, que quedó sumamente bien estructurado, o sea que cada parte, cada autor va como tomando de la mano al siguiente y eso hace que sea, la verdad que corre muy fácil y muy rápido. Pero creo que en tu capítulo, porque tú te haces cargo de lo que es el fenómeno del anarquismo en Latinoamérica y nos hablas un poco de lo que ocurre hacia el siglo XXI y después también quiero que conversemos sobre tu reciente estadía en París, para que un poco nos hagas un poco de contexto en eso. Pero creo que lo que uno podría decir que lo que define al anarquismo, independiente del tipo de anarquismo, es que es algo utópico. Y al pensarlo como una utopía, entramos en el tema de esa búsqueda del paraíso, podríamos decir, ese paraíso terrenal. Y en tu capítulo, lo que me pareció maravilloso es cómo tú logras encadenar varios conceptos que tienen que ver con el escenario latinoamericano. O sea, el hecho de que partes con una carta que es magnífica de Simón Bolívar, que quiero que nos comentes eso, pero nos llevas a esa idea de que aquí en América Latina está un poco ese paraíso terrenal. Y por el hecho de que se considere que aquí está ese paraíso terrenal,
en el fondo, eso ha marcado un poco la historia latinoamericana como esta sucesión de caudillismos, populismo, y que nos llevan a estar hoy día donde estamos. Pero, ¿qué es lo que dice Simón Bolívar en Eh, 1830? Mire, yo antes de ir a esa carta que efectivamente es maravillosa, parto por lo primero, o sea, es un libro que yo lo tengo aquí, se ve intimidante, a lo mejor de 580 páginas, pero es para nada, o sea, créame, Sí, no es porque yo sea, sí, claro, es historiador, le gusta leer, no, 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 se lee muy sí, muy rápido. fácil, Se muy lee rápido. muy rápido, es de fácil, no es el clásico libro academicista, sino que para un público general que tiene tres partes. Una primera parte en donde nos hacemos cargo varios autores sobre el anarquismo en la historia desde una visión general, hasta ya cosas más particulares del caso español, América Latina en el mío y el caso chileno, Chileno con para luego Alejandro. después en una segunda parte donde hay una cosa comparada entre el anarquismo libertario y colectivista, muy desde el punto de la teoría, que también, pero con temas claves como el anarcocapitalismo, los derechos naturales, el anarquismo marxista, la violencia. Ahí hay un capítulo bien interesante, fíjate tú, de Erich Heindel, que aborda el tema de la anarquía y la violencia, que eso también es un factor Mm. presente. Y finalmente está la mirada de las expresiones anarquistas, en donde yo, la verdad que lo he dicho en varias oportunidades, los dos capítulos de Cristian León, todos son maravillosos, o sea, todos los capítulos, pero hay dos capítulos de Cristian León sobre origen y consolidación de la estética, la apuesta en esa de la estética, lo que significan los Claro, símbolos, que son bien clave. ¿Ah? Entonces, bueno, ese libro no es intimidante, se lee para fácil, nada, se sí. lee rápido. El clásico libro también, Bárbara, que uno puede leer a lo mejor un capítulo, leer otro. No Sí, hay por qué leerlos de corrido, uno se claro. puede saltar uno, leer una parte, o sea, No necesariamente hay que leerlo en orden. De hecho, no. yo partí por leer el tuyo, producto de el programa de hoy día. Pero claro, lo leí el tuyo y después cuando tú hacías alusiones, no sé, cuando te escuchaba haciendo alusiones al capítulo de Cristian Garay, iba al capítulo de Cristian Garay, después iba al de Joseph Pierce, a Axel Kaiser, Ah, porque tiene, bueno, puras estrellas, son los autores, ¿ah? bueno, la carta que tú mencionas, el capítulo mío se llama Utopía y Anarquismo en Latinoamérica y tiene un poco esa idea, o sea, el anarquismo tiene esta idea utópica. Una idea utópica, y que de alguna manera América Latina ha sido un caldo de cultivo para estas ideas de paraíso terrenal en la Tierra. Y esto uno los puede encontrar desde el momento mismo del descubrimiento de América. Yo lo ¿Cómo? cito aquí en el libro y digo, mire cómo Cristóbal Colón, Claro. este es un libro fantástico, aquí estamos en un programa de historia, o sea que si alguien realmente quiere entretenerse es leer los viajes de Los Colón. libros. Es la bitácora. Bueno, Claro. un día uno no pasa nada y va, de repente veo flotando una caña en el mar. Bueno, el diario El Tercer Viaje, cuando ya está, él dice que si hay un lugar en donde estuvo el paraíso terrenal, y dice aquí está el Tigre, el Éufrates, eso es aquí, Es aquí. un lugar al cual no se puede llegar sino por voluntad divina. Hay que pensar también en que Colón viene muy determinado por toda esa literatura medieval todavía, esos libros de Sí, los po. conquistadores, toda esa Ay, literatura, claro. pero él Marco asocia. Polo. Y desde ahí se comienza a asociar toda la idea de utopía de que el paraíso está en América, la idea de las Amazonas, el Dorado, Claro. que es un concepto que uno lo encuentra hasta el presente, o sea, la idea de la utopía, ese socialismo utópico. Yo lo cito en el libro, un Carlos Rangel que tiene un libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, Extraordinario y que de título. alguna manera, Bárbara, está presente hasta el día de Hasta el hoy. día. Esas construcciones utópicas, muy desde Europa, muy desde las construcciones que vienen desde Europa, de la Academia Europea, que tratan de reproducir estos paraísos terrenales aquí en América Latina, Bien lejitos de allá. pero como dicen los europeos, con un charco de Claro. distancia. Entonces, esa idea, ¿no es cierto? Pero voy a la carta, porque esa carta que tú haces referencia es una carta que a mí siempre me ha impactado. Es una carta que escribe Simón Bolívar, se la manda a su lugarteniente, a uno de sus ayudantes, y el general Juan José Flores, quien en ese momento se la envía a Simón Bolívar desde Barranquilla. Situémonos, es noviembre de 1830. 30. O sea, estamos recién en Recién. pleno proceso de independencia. O sea, las independencias son
se iniciaron, sí, hacia los años 10, pero es muy, o sea, no van ni 15 Ni años de 15. procesos de independencia, no hay nada estabilizado, para muchos todavía están en unos procesos de anarquía para uno, formación y aprendizaje, como queramos, pero en ningún caso están echadas las bases. ¿Ah? Y la carta es tremenda porque Simón Bolívar le dice al general Flores, y perdona que la lea el No, por pedacito, favor, léelo. dice, comillas, la América es ingobernable para nosotros. 20 años. El que sirve una revolución hará en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Pero Bárbara, estamos en 1830 y uno de los padres de América Latina, uno de los founding fathers, como se diría, los Claro. padres fundadores, dice la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país, se refiere al continente, caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas. O sea, desde... Sí, los años 30 son años de caudillos, si el fenómeno del caudillismo, el fenómeno del populismo es algo consustancial de América Latina. O sea, esto que uno lo ve tan del siglo XX, los populismos, los neopopulismos, el caudillaje, la falta de liderazgo, en la perspectiva histórica, o sea, que siempre está presente. Tiranuelos casi imperceptibles, de todos los colores y razas, devorados por todos los crímenes, continúa la carta, y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. O sea, la carta, claro, es desgarradora, siento yo. O sea, estamos en el origen, esto está partiendo. Son repúblicas que todavía están echando las bases. Y uno de sus padres dice, sí, hay que poner en un contexto, hay que ver cuál es la idea de que él tiene de república, todo lo que tú quieras, hay que contextualizar, puesto así podría parecer. Pero sin embargo, creo yo que es bastante desgarradora lo que él está diciendo. No quiero decir que es profética, pero... Pucha, o sea, claro. Pucha, que es dura. Pucha que es dura y pucha que se siente real y cercana y como definitoria y algo que poniéndolo en un lenguaje más de hoy día parecería como una descripción de lo que vive el continente hoy día, y entonces tampoco es por ser ni determinista ni nada, pero qué visión la de Simón Bolívar en esa carta. Claro, porque de alguna manera al final te va determinando. Yo hace muchos años, ahora me acabo de acordar que lo cito acá, publicamos un libro editado con también una amiga de la red cultural, que es la Paula Schmidt. Sí. ¿Ah? Tenemos un libro que se llama Las frágiles democracias latinoamericanas. Y ahí con Paula, en ese libro, fue bien interesante porque también invitamos a varios autores, pero nosotros básicamente nos hicimos cargo del tema de la cultura. Con Paula siempre hemos tenido un particular énfasis hacia los temas culturales. Y ahí tú vas viendo precisamente esto, o sea, cómo ha estado determinado. Y esa fragilidad de la democracia latinoamericana, esa fragilidad institucional, de alguna manera es una permanente, es un continuo que está dado en esto. O sea, es curioso porque uno mira las democracias en América Latina, estrictamente las democracias en América Latina son más nuevas, son más viejas que las democracias europeas. Sí, claro. Pero son mucho más inestables. Entonces, es parte de esos continuos. Entonces, son 200 años que uno ve este continuo bastante, no quiero hablar de determinismo, pero hay algo en la base de esto que se va a mantener permanente. Claro, eso es lo que va a ser permanente. Y entonces, claro, se va a transformar en el permanente, en el fondo, el caudillismo, el populismo. Yo te escuché mencionar a ti también como otra de las constantes, y que también es algo como que nos viene muy de cerca, ese afán por reescribir constituciones, por ejemplo. Así es, pues, América Latina ha sido una constante de refundaciones, de reescribir, permanentemente refundar, a estar permanentemente refundando. Esta cosa del borrón y cuenta nueva, ¿ah? Cosa que otra vez, desde la perspectiva histórica es imposible. Es imposible, tú no puedes hacer borrón y cuenta nueva en historia. Ese es el fracaso de la revolución.
Cuando la revolución esto de querer, y todas las revoluciones van a ser utópicas y van a fracasar por eso, porque como, a mí me gusta citar a Edmund Burke, que dice, ¿no es cierto? Y lo que hay un continuo en las sociedades entre los que estuvieron, los que estamos y los que vendrán. Hay ese continuo. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos en un debate constitucional. No podemos hacer tabla rasa de todo lo que ha habido para atrás. Eso no se puede. No. Nos ha determinado, nos ha configurado, nos ha dado una identidad cultural. Es lo mismo que pasa tú, yo, todos quienes nos están escuchando. Tenemos una familia, tenemos un origen. Sí. Y de alguna manera te va marcando, te va creando tu carácter, tu identidad. Y eso en la sociedad es tan presente. Entonces, este afán que uno ha visto en América Latina, de permanentemente estar refundando la sociedad, de dejarlo todo por escrito, todo no tiene ningún futuro. Por eso las constituciones, creo yo, tienen que darte un marco muy pequeñito, más o menos los grandes puntos y ya está. Lo demás usted lo tiene que ir haciendo. Porque además hay una cosa que es importante, las sociedades van evolucionando, van cambiando, se van adaptando a los tiempos. Tú no puedes tampoco hacerlas tan rígidas. Tienes que hacer más o menos un rayado y después se va adaptando, se va mejorando. Pero esa refundación permanente es lo que finalmente te crea la inestabilidad. No se puede. Sí, claro, es lo que ha creado la inestabilidad y lo el hecho que te crea. O sea, este mix, yo creo que el problema en este desarrollo histórico en América Latina es esta inestabilidad, tanto institucional, y que de alguna manera viene determinado, yo tengo un enfoque más culturalista, viene determinado por una cultura que tiene estos fundamentos. Pero no hay duda que estas instituciones juegan ese papel. Claro. Y hablando, bueno, del tema cultural, porque también haces ahí alguna alusión a uno que es uno de tus autores favoritos, pero te lo voy a preguntar a la vuelta de los comerciales. Agricultura TV. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa Viajando en el Tiempo, conversando con Ángel Soto. Y antes de ir a la pausa, yo le dejé planteada la idea de, porque él me decía algo del asunto cultural. Estábamos hablando de lo que ocurre aquí en América Latina y entonces le dejé planteada la idea de que yo sé que uno de tus autores favoritos es Gabriel García Márquez y probablemente una de las personas que mejor entiende la realidad latinoamericana. Y tú haces alusión a él también en el capítulo, en esta idea de que el paraíso terrenal, esa idea de que ese paraíso está aquí, esa idea utópica de esa búsqueda, pero porque aquí en América Latina ocurren cosas que no ocurren en otras partes. Bueno, así es, porque García Márquez, yo creo que García Márquez es tal vez uno, al igual que Octavio Paz, yo siempre, en mis favoritos son los dos favoritos, y tienen ahí, porque ambos logran extrapolar desde la literatura a lo latinoamericano con un concepto que es bien interesante, que es el de la soledad. En la red cultural, ya que estamos en la red cultural, lo aprovecho a comentar. Hemos hecho un curso que es bien interesante, que es la idea de la soledad en América Latina, y la hacemos a partir de la lectura de estos dos autores, 100 años de soledad en García Márquez y El laberinto de la soledad en Octavio Paz. Entonces, donde contraponemos las dos visiones, además que son dos visiones políticas distintas, hay contradicciones, pero que conjugan en la soledad como un elemento identitario de América Latina, de si somos, no somos Occidente. Lo dejo hasta ahí un poco, no sé. Pero bueno, y en eso García Márquez es fantástico, porque una vez, hablando precisamente, le preguntaban de este libro maravilloso que es 100 años de soledad, que también justo en la red cultural hicimos un curso sobre García Márquez y donde cada semana íbamos leyendo una de sus novelas. Y le preguntan a él en una entrevista, ¿cómo es que
escribe esas maravillas, porque de verdad que dónde? 100 años de soledad, una cosa que tú dices, mariposas amarillas, el macondo, estas cosas mágicas, ¿no es cierto? La cola de chancho y todo esto que está pasando en ese mundo, que de verdad, aquí van a pensar que uno está un poco loco, pero la verdad que cuando uno viaja por América Latina, o sea, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho, conozco bien América Latina, uno las ve, o sea, yo a la gente siempre le digo, si usted no ha visto llover flores en América Latina, y no estoy diciendo bajo ningún tipo de estado un poco extraño, no, 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 es que no No, ha estado en América quiere decir Latina. que no conoce América América Latina hay Latina. que saborearla, olfatearla, dejar los pies en la calle, con cuidado, pero hay que hacerlo. Bueno, y le preguntaban a perdón, a García Márquez, ¿cómo es que escribe? ¿Cómo se imagina? Y Octavio Paz dice, mire, o sea, García García Márquez Márquez. dice, mire, yo no he escrito, no he inventado nada. Yo no he escrito nada que no haya visto con mis propios ojos, que no haya oído con mis propios oídos. Porque en América Latina la realidad supera la ficción. Y esa frase yo la encuentro que es notable y tiene toda la Extraordinario. razón. En América Latina la realidad supera la ficción. Y uno lo ve, O sea, presidentes que han estado, ¿no es cierto?, declarados reos, que han salido arrancando de sus países con ninguna posibilidad, vuelven sí, y, claro. supera la Sí, ficción. po. En nuestra, O sea, aquí en uno, Chile, en las últimas semanas, mira la cantidad de cosas que hemos visto. o sea, ¿Ah? yo a mí se ríen de mí porque yo de verdad soy confieso, a mí me gusta ver telenovelas latinoamericanas. Ver la confesión que te estoy... Porque la verdad que cuando uno ve la telenovela latinoamericana, te muestra mucho lo que es la región. Bueno, pero Las claro, telenovelas brasileñas son maravillosas, extraordinario. las venezolanas que uno veía antes. ¿Cuántos ciegos no recuperan la vista? O sea, tiene mucho de Milagrosamente. eso y te va mostrando lo que hablábamos, la identidad. Y uno empieza a mirar eso, no puede ser. Sí, es pura realidad de lo que Pura está realidad. pasando, lo que está ocurriendo. Entonces, esa realidad que supera la ficción y que la verdad que uno lo ve en el día a día, en la política, por ejemplo, latinoamericana. O sea, uno escucha líderes diciendo una cosa, a los 2 días dicen otra Otra cosa. cosa, llegan al gobierno con un mensaje, van a Europa y dicen otras Otra. cosas y a los 3 días se desdicen. La verdad que García Márquez es fantástico porque la realidad supera la ficción. ¿No? Absolutamente. Yo, fíjate que no es tanto lo que he viajado por América Latina, pero sí he tenido la suerte de estar 2 veces en Colombia, una de ellas en Cartagena de India, y ahí sí yo he visto llover flores y he visto mariposas amarillas, de verdad. Y además también yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en República Dominicana. Claro. Y la verdad es que, claro, García Márquez yo creo que es la mejor manera de definir situaciones como, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, haber ido, en la época que yo vivía en República Dominicana, había un gran problema con el tema de la luz, que se cortaba la luz en determinadas horas del día, porque la gente no pagaba la cuenta, la gente vivía colgada, y entonces yo me acuerdo, y esta es una anécdota, de haber ido a pagar la cuenta de la luz, y entonces, cuando estaba haciendo la Tú cola, fuiste la que pagó la cuenta. yo fui la que pagó la cuenta de la luz, fíjate, y se empezó a armar una especie como de motín al interior y los dominicanos me gritaban, extranjera, no pague, Claro, extranjera, bueno. no pague, porque yo estaba causando Un problema. un problema, Claro, ¿fija? claro. Y entonces, claro, tú ahí te das cuenta y dices, en Y realidad, eso uno lo vive, te lo pueden contar, pero es la realidad que supera la ficción, o sea, lo claro, normal de pagar la cuenta. Bueno, y Cartagena de India, o sea, para entender a García Márquez hay que ir a esa zona, ¿no es cierto? Cartagena de Indias tiene este libro tan lindo y que está la película, ¿no es cierto? El amor en los tiempos del claro, cólera. Con esta letra, esta canciones ahí que canta la misma Shakira, que tiene, o sea, si uno no puede leerlo, pero ahí uno entiende, o sea, y esa Cartagena de India que en la noche ya cambia la iluminación con los adoquines y sí, pues, todavía uno va ahora y escucha los casquetes de los sí, pues, caballos claro, y te transporta. De hecho, una de las casas, la casa donde vivía García, García Márquez está ahí mismo en sí, Cartagena de pues, India y de ahí te conecta con todo ese Caribe colombiano que es lo que tú estás sí, diciendo, pues. pues, No, con sí, esas lluvias mágicas. claro, Así sí, es es. realmente, o sea, es una gran manera de definir Entonces lo que ahí es donde América uno, Latina. ahí es donde uno se plantea precisamente esta idea de la utopía, esta idea del paraíso. Porque toda la zona esa era, los conquistadores buscaban el dorado, buscaban las Amazonas,
que en algún lugar ahí de la selva estaban estas mujeres guerreras con sus arcos, en alguna parte, o sea, viene toda esa construcción mítica hasta lo que decía, hasta, ¿no es cierto?, esta idea ya de los revolucionarios en la década de los 60, ¿no es cierto?, estos revolucionarios que están haciendo el bien, que están en un estado de naturaleza y que vino la civilización, la modernidad y nos corrompió desde nuestro estado natural. O sea, Claro. son puras construcciones utópicas que se van dando y que se van extrapolando. Claro. Y desde ese punto de vista, y aquí después quiero preguntarte otras cosas, quiero que dejemos un poco de lado el libro, pero solo como para completar un poco la idea. El gran tema es que, bueno, el anarquismo va en contra, en contra del Estado, en contra de la sociedad establecida, en contra de la Iglesia Católica, pero fundamentalmente lo que ataca es la propiedad privada, Así, ¿cierto? Y ahí es donde nos encontramos con el punto insalvable, porque sin la propiedad privada, sin el ejercicio de nuestra libertad, la verdad es que históricamente está absolutamente demostrado que no hay otra manera de lograr ese paraíso, que finalmente el paraíso para ti no es exactamente el mismo que para mí. Y mi paraíso lo voy a construir yo en el ejercicio de mi libertad. A ver, yo parto por lo último y luego, o sea, primero yo creo que lo que uno tiene que entender, pero esta es mi opinión, es que el paraíso en la tierra no existe. No, claro. O sea, y partiendo por parte ahí. de esa base. O sea, la gran utopía es creer que el paraíso está en la tierra Claro. y que algo que para uno puede parecer tan obvio, para algunos está. O sea, es primer punto. Ahora, nosotros estamos hablando aquí de ese anarquismo que es un anarquismo colectivista. En el libro, y está muy bien desarrollado también, hay todo un anarquismo libertario. Sí, claro, y Entonces, minarquismo un también, minarquismo claro. que está en eso, que ese sí defiende. Pero vámonos a este otro anarquismo. Efectivamente, este lo que quiere es acabar con la propiedad privada, porque considera la propiedad privada como el origen de todos los males. El origen de la desigualdad, de las peleas, de la dominación, y hacia ahí es donde quiere acabar de la dominación. Claro. Entonces, ahí es donde se produce. Y ahí, otra vez, Bárbara, es donde uno se da cuenta, aquí estamos en una conversación de viajando en el tiempo, tenemos una perspectiva histórica, tú te das cuenta que desde el punto de vista histórico, yo no quiero entrar en una discusión ideológica No, política, claro. solamente desde el punto de vista histórico. No hay a lo largo de la historia una sola país, una sola civilización que haya logrado progresar, haya avanzado ese progreso sin propiedad privada y sin libertad económica. No hay. No. Y esto no es, te insisto, no es una cuestión ideológica, es evidencia histórica. Evidencia histórica. Yo siempre, y lo he comentado en varias otras cosas, siempre me encanta recomendar este libro de Neil Ferguson, Civilización, que es un libro Fabuloso. maravilloso y que te va planteando, y independiente uno empieza a buscar. Entonces, acabar con la propiedad privada es acabar contra la esencia misma del ser humano. Si la propiedad privada está en la esencia del ser humano, es algo que es anterior y superior al Estado. Es parte de uno. Entonces, ahí otra vez viene una utopía y que genera todos los conflictos. Y por eso es que es tan importante dar garantía a la propiedad privada. Propiedad privada que no solamente uno la tiene que traducir en que no vayan y no te vayan a quitar tu casa, sino que es propiedad privada de todos tus bienes, todas tus inversiones, todos tus fondos. Eso es lo que estamos entendiendo por la propiedad privada. O sea, y ahí el Estado tiene que ejercer un rol fundamental, tiene que dar garantía de respeto a la propiedad privada. Todas las revoluciones que hemos visto, piensa en la Revolución Mexicana, yo la menciono en el libro, la Revolución boliviana del 52, la Revolución cubana del 59, tienen siempre este componente de atentar contra la propiedad privada. Incluso en nuestras revoluciones, en Chile, la Revolución en Libertad de Frei Montalva y toda la reforma agraria, eso es un claro atentado al derecho a propiedad. Y después lo vemos en temas de minería, ¿no es cierto? La nacionalización y la chilenización del cobre son claramente procesos expropiatorios que atentan contra la propiedad privada. Entonces está ese elemento siempre, ¿por qué? Porque lo ven, al menos desde el punto de vista teórico, como el origen de los males. Sí.
Sí, bueno, la verdad es que el tema es apasionante. Partir por, ustedes hicieron una presentación que le hicieron en el libro, que está completa y absolutamente recomendable. Está en YouTube, una conversación de la Magdalena con Ángel, donde además también ahí la Magda hace un poco una explicación de por qué los colores de la portada del Así es. libro. No les voy a seguir contando para que se animen. No, pues no lo Compren, spoileemos. ¿cierto? El libro está disponible en la Red Cultural, está disponible en el Libro, está en las librerías. Creo Está que también disponible en ebook, formato electrónico, ¿cierto? en Amazon, para que se lo recomienden a los amigos que están fuera, así que está en todas partes. Sí, y cualquier duda ustedes saben que me pueden escribir bárbara@redcultural.cl y estamos conectados. Y también creo yo que nos tienen que escribir, es una cosa importante, ¿ah? También nos pueden escribir a los autores nos gusta mantener diálogo vía Sí, email pues. con los lectores. O sea, yo creo en ese concepto del libro que hay que seguir nutriéndole. Y siempre es interesante el feedback que le dan los lectores, así que también me sumo a esa continuación Sí, de la pues, conversación. quien quiera comunicarse con Ángel, me escriben a mí y yo con los mucho pongo gusto. en contacto con Ángel. Pero quiero aprovechar un ratito también del programa para preguntarte, sé que estás trabajando en otros textos que me parecen sumamente interesantes, pero también sé que estuviste en París hace algunas semanas atrás y que tiene un poco que ver también con esto, pero ¿cómo encontraste París? En el momento, ¿te tocó estar justo en Justo, medio? bueno, París, ¿cómo lo puede encontrar? Maravilloso como es siempre París. Sí, bueno, París O sea, siempre es París maravilloso. es maravilloso como siempre. París siempre hay protesta. Es una He tenido la constante. suerte de estar en distintos momentos por esta día de investigación, ahora era lo que estaba. Justo el mes anterior que estuve presencial me tocaron los chalecos amarillos Ah, ya, y o ahora sea, me toca te esto. ha tocado ya. Y la verdad que París no sería París sin una protesta. Antes de que empezaran todos estos procesos que estábamos viendo, lo que vino de la policía, y todo esto, habían distintas protestas, desde el movimiento, me acuerdo, una protesta del nuevo movimiento anticapitalista, una protesta del movimiento ecoterrorista, y distinto. Entonces París siempre está así. ¿Ah? Ahora, lo que uno sí ve, yo creo que hay que hacer de lo que sucesos que vimos, ¿no es cierto?, de esto, violencia que se está. Primero, hay que circunscribir la que estaba en los alrededores de París, en Nanterre y otros lugares. Alcanzaron a llegar a algunos lugares en París mismo, pero es bien interesante cómo actúa la policía. Tiene una forma en donde no los deja llegar y va a bloquear antes de que lleguen. Entonces no alcanzaban a llegar a los puntos centrales, querían llegar al Arco del Triunfo, de distintos lugares. Es bien interesante. Pero ahí yo creo, Bárbara, que hay que separar. Porque una cosa es el acto en sí mismo que desata las protestas, que fue la muerte de un joven De ese inmigrante, que también hay que ponerlo en contexto. O sea, se resistió a una detención, autorrobado, Claro. tenía antecedentes. Eso lo investigará quien tenga que Hay que investigar. investigar lo que le corresponde. Pero a continuación vienen los saqueos de los grandes centros comerciales, de tiendas como Louis Vuitton, tiendas como Nike. Entonces tú dices, bueno, esto... Entonces eso también es interesante porque yo hago alusión de que en el capítulo de Cristian Garay, en nuestro libro, también se hace alusión a eso. Cómo estos que se declaran anarquistas, cómo están en todo esto, son hijos del Sí, capitalismo. pues, claro. Si no pueden hacer abstracción del Son capitalismo. los primeros en ir a comprarse Son los primeros que en ir a, zapatillas. usan zapatillas de marca, Claro. son los que seguramente van a ocupar el Black Friday, son los que Y se los que desesperan si no utilizan tienen Wi-Fi. las redes sociales. Las redes sociales, un instrumento del capitalismo, porque Sí, así es pues, como lo claro. definen, son los que tienen el último dispositivo con mucho más moderno. Seguro. No, pero- Entonces, ahí hay una contradicción tremenda, porque no lo van a saquear para romper con el capitalismo, para acabar con el capitalismo, sino que lo van a saquear para hacer uso y ponerse esos elementos, venderlo, etcétera, etcétera. Entonces, Pero no es robo, no está mal, no es es como robo. una No, reivindicación. efectivamente, ellos en su deconstrucción del lenguaje, en su justificación, no es un robo, es una reivindicación justa de lo que les quitaron, de ese capitalismo que ha abusado de ellos. Entonces ahí hay un juego, ¿no es cierto? Lo que es increíble es que le lleven la corriente, Sí. que lo justifiquen, con mucha consigna, con mucha consigna. Hay mucho, otra vez de esa utopía.
seamos realistas, pidamos el posible. Estoy pensando en las consignas del Desde la 68. 68. Ahora me acuerdo que habían unas consignas, unos rayados ahí en algunas pancartas en París que decían la tierra es un campo de lucha mundial, somos los últimos sobrevivientes del planeta. Mucha consigna súper bonita, maravillosa, cómo no sensibilizarse, Poética. Poética, pero no es más que nada una justificación. Entonces, yo creo que se da eso, pero es parte, Bárbara, efectivamente, de un movimiento mundial. O sea, esto que uno ha visto en Francia, independiente, repito, del caso concreto del inmigrante, de lo que Sí, pasó claro, con el policía, claro. pero las reacciones, esta salida a la calle, de salir a la calle, de romperlo todo, de ir a saquear centros comerciales, de vociferar, de pelear, de una retórica, uno lo ve presente en varios lugares. En América Latina está en todas partes. Entonces son estos estallidos, como lo diríamos acá, que están presentes. Sí, ¿ah? sí. Y que vienen de larga data. Vienen de ya hace Sí, bastante tampoco es un larga data. fenómeno Tampoco nuevo, son del claro. último tiempo. Sí. Mm. Sí, bueno, que uno podría preguntarse cómo revertir esa situación. Pero la verdad es que no está en las manos de los historiadores. No está en las manos de los historiadores. Uno lo único que puede contribuir es con mirar la historia. Eso. No para la maestra de vida, para no cometer los mismos errores del pasado. Uno lo único que puede hacer es contribuir para entendernos, saber por qué estamos pasando llegamos esto, aquí. por qué llegamos a esto, qué es lo que han hecho en el pasado. Yo soy más bien mi área es historia económica, entonces yo estudio historia económica no para no cometer los mismos errores, pero para saber ante determinadas, por ejemplo, crisis pasadas, qué es lo que hicieron, qué medidas se tomaron y por lo tanto qué se puede Claro. hacer y qué no hacer. Por ejemplo, cuando uno compara la crisis del 29 con las crisis actuales, qué se hizo en ese momento que ahora no se debe Sí, no, hacer, claro. para ese tipo de cosas. Entendernos, saber dónde estamos, saber cómo comportamos. O sea, tiene esa complejidad. Entender cómo llegamos hasta aquí. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles son los proyectos en los que estás trabajando? Sé que estás en 2 investigaciones. Sí, 2 investigaciones bien O sea, interesantes, un poco volviendo a lo que te comentaba al comienzo. Esto de preguntarle desde el presente al pasado. El próximo año se van a cumplir 100 años de la ley de impuesto a la renta en Chile. mira. La ley de impuesto a la renta en Chile es del año 1924. Entonces, junto a la economista Cecilia Cifuentes, estamos preparando un libro y tenemos un par de investigadores invitados. A mí me encanta esto de creo que hay que trabajar colectivamente, como El se hace en la fellowship, recultura. como dice la Maida. Hay que trabajar colectivamente de 100 años de impuesto a la renta. Vamos a publicar un libro en donde va a haber una primera parte, una introducción de lo que ha sido, pero básicamente ver qué han significado estos 100 años de impuesto a la renta, que creo yo que va a ser bien interesante insertar esta mirada histórica en el debate precisamente sobre la reforma tributaria Claro. que está viendo el país. O sea, eso es interesante. Y el otro proyecto interesante que estoy trabajando es un animalario de la política que tiene que ver, que una mirada hispano-iberoamericana, porque Ya. también incluye a España, a Italia, a Portugal, de los apodos que han tenido los políticos en animales. O sea, por ejemplo, eso sí que me aquí gustó. solamente te doy un dato. O sea, uno podría decir, por ejemplo, que la primera mitad del siglo XX chileno fue el enfrentamiento entre el león y el caballo. Claro, el león de el león de Tarapacá, Arturo Tarapacá. Alessandri y el caballo Ibáñez. Ahí hay un punto. Pero también, cuando uno empieza a investigar este tema, comienza a ver que también hay animales que son muy simbólicos. El caballo que acompañaba a Pancho Villa. O sea, una cosa del apodo, pero también el mismo Arturo Alessandri. Y está embalsamado en el Museo Histórico. El perro, está el ahí. perro de Alessandri, Entonces claro. también hay todo un símbolo y también los apodos. Acuérdate en los años 80 los grupos Las Pirañas, los Pulpos. Entonces estoy trabajando en estos dos proyectos. No puedo evitar reírme de pensar en el apodo de nuestro actual presidente. Así es. O sea, tiene mucho de este animalario, tiene Y ustedes parten por trabajar el significado que tiene el animal. Así es. O sea, al final lo que uno tiene que hacer es que Lo encuentro nosotros le damos extraordinario. una significación al animal. Le damos determinados comportamientos humanos.
Tipo, al animal. Por ejemplo, yo estoy escribiendo 2 capítulos, porque soy el editor general, pero estoy escribiendo el capítulo Perros y Gatos. ¿ya? Y claro, y cuando uno mira en la política, dice, estos están como perros y gatos. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es la significación Sí, po. humana. Y cuando uno ve al gato, el gato empieza a pensar el gato en el lenguaje como desconfiado, que anda por su Mm. cuenta, pero es parte de la esencia del gato. Nosotros le empezamos a significar determinados comportamientos, ¿no es cierto? Más ladrón que gato de campo y esas Claro. cosas, pero es de la esencia del gato. Pero uno hace significación, entonces uno empieza a determinar y empieza a hacer Claro. estas asociaciones. Y el otro capítulo que estoy haciendo es sobre caballos, asnos y mula. Este es más testarudo que una mula. O cuando uno mira, por ejemplo, hay una investigadora, una profesora argentina, está trabajando las ovejas, lo del rebaño, el acarreo. ¿Te fijas? Son ese tipo de asociaciones que tienen mucho con la construcción, con lo imaginario. Así que bueno, Lo el próximo encuentro, año espero, pero de todas no, maneras, por favor. vendremos a conversar Pero de del todas libro, maneras, que es que debiera estar el encuentro- próximo año. Encuentro que es realmente Entretenido. una gran iniciativa porque además me hace pensar, claro, como tú dices, los significados que le damos a los animales y además cómo a través de la historia, a mí me encanta muchísimo revisar siempre las caricaturas políticas que se hacen en distintas Bueno, épocas. esa es una gran fuente que estamos Claro, ocupando. po. O sea, la principal fuente que estamos trabajando en este libro son caricaturas. Claro. Hay unas caricaturas. O sea, Valen más que 1000 mira, palabras la y que primera, explicaciones solamente históricas. la primera caricatura que está registrada más o menos en Chile es de la Independencia, es donde va San Martín montado sobre un asno y el asno, con perdón, tiene la cara de Bernardo Higgins. Esa es la primera Sí, po, caricatura que está claro. registrada y que ustedes la pueden buscar en internet. La caricatura es fundamental. Los ratones que Claro. empiezan a aparecer y que le ponen figuras. O sea, Claro. las caricaturas es, creo yo, como una de las grandes No, fuentes, sí, po. porque además la caricatura te permite decir las cosas de una manera... Sí, pues, así como. Porque con además es subterfugio. terrible, o Claro. sea, porque además si tú te enojas frente a una caricatura es peor. No te puedes tener dictador, que reírte. ¿No es cierto? Autoritario y más encima no tiene No, sentido del humor. Claro, O tienes sea, que reírte. las caricaturas son claves. Sí, pues son claves. Me hace pensar porque, bueno, a mí dentro de las cosas que a mí más, de la historia que más me apasiona, bueno, es la historia de Rusia y entonces estoy pensando en el siglo XIX, estoy pensando en cómo se utilizaba la figura por una parte del oso y por otro lado el pulpo como para ejemplificar. Justo en un periodo donde además, bueno, el zar no tenía permitido absolutamente nada. Bueno, pero ahí tienen la figura del oso ruso. Claro. O sea, está... el oso ruso, estoy pensando en la caricatura de Teniel de la Turquía en peligro, cuando para explicar un poco lo que está pasando entre Rusia y Turquía y que el oso ruso tiene al pavo ahí, pero más que apretado. Claro. Extraordinario. Así que bueno, Ángel, me dieron ganas de- entretenido. Pero bueno. Bueno, y para la red cultural, ¿con qué Bueno, nos vas a Para la red sorprender? cultural hay 2 cosas que vamos a ofrecer. Uno, a ver si para este segundo semestre vamos a volver a ofrecer este curso de García Márquez y Octavio Paz, para los que no Ya, lo han sí, hecho, pues. de leer estas 2 novelas, 100 años de soledad y El laberinto de la soledad, un poco. Pero también junto a un amigo muy querido, que es el profesor Álvaro Iriarte, que Ya. viene justo llegando, va a llegar dentro de unos días, viene llegando de Estados Unidos. Ah, mira. Vamos a ofrecer un curso que me parece que va a resultar bien interesante, que aquí lo tengo, por eso tengo el celular Ujú. acá, sobre los padres fundadores de los Estados Unidos, los Ah. Founding Fathers. Vamos a ofrecer un curso que esperemos tengamos 4 o 8 sesiones, un poco lo vamos a ver, se puede ver, o en 2 partes, en donde estudiemos a un Benjamin Franklin y toda la América colonial, a Thomas Jefferson con la Declaración de la Independencia, a John Adams y toda la tradición Whig americana, George Washington con la presidencia, Alex Hamilton y el Tesoro Público, que por cierto, desde ya a los que les interese pueden ver el musical que está disponible en la red, Madison y la Constitución, Thomas Paine, un agitador intelectual, y Samuel Adams, otro agitador popular. O sea, estos founding fathers de los cuales tanto hemos escuchado, que tanto nos han aportado a esta discusión sobre la libertad, pero que poco conocemos. O sea, yo creo que nosotros sabemos a veces más historia europea
que historia latinoamericana y mucho menos de historia de los Estados Unidos. Entonces nos pareció con Álvaro interesante ofrecer este curso que ya lo vamos a estar ofreciendo en breve a través de la red cultural. No, lo encuentro magnífico, porque además concuerdo contigo absolutamente que sabemos más de historia europea, se nos hace más cercana que la propia historia latinoamericana y que la historia de Estados Unidos. Y a lo mejor, y me imagino que después de tomar un curso como ese, puede quedar muchísimo más claro o pueden quedar de relieve los puntos que permiten explicar por qué Estados Unidos, ¿ya?, de las 13 colonias, ha tenido el desarrollo histórico que ha tenido, y por qué Latinoamérica, y volviendo un poco con lo que partimos, por qué quedamos en el fondo en medio de este... Es que mira que es un súper buen punto ahora, porque si tú miras el punto de partida, o sea, la independencia de los Estados Unidos, 1776, y la independencia de los países hispanoamericanos, latinoamericanos, ponele 1810. Son pocos años, y el punto de partida, la verdad que incluso yo me atrevería a decir que las colonias latinoamericanas españolas están un poco más arriba que los Estados Unidos. Y mira tú cómo se comienza a producir un verdadero valor. Y ahí, creo yo, y por eso con Álvaro nos pareció bien interesante ofrecer este curso, es que las bases de ese Estados Unidos están ahí en esos Founding Fathers, que después están conectados con otra cosa que yo en algún momento también lo ofrecí con la red cultural, que son los gigantes de la industria. Todo esto como Rockefeller, Carnegie, todos estos otros gigantes de la industria de fines del 19, comienzos del 20, que dan un segundo momento, ¿no es cierto?, a todo lo que se potencia en la industria norteamericana. Pero las bases de esa libertad, de esa separación, del tema constitucional que hablábamos, están en estos Founding Fathers, que son interesantes de ver y que de verdad determinan. Ahí hay una continuidad cultural. Entonces, y que cuando hoy día uno mira a los Estados Unidos, que dicen que Estados Unidos ha ido perdiendo lo que era Estados Unidos, se están refiriendo precisamente a esas bases fundacionales que están. Entonces, por eso creo yo que el curso puede resultar muy atractivo, sobre todo también de cara a la discusión, a la lucha presidencial que se va a dar en los Estados Unidos. Así que también va a estar en ese contexto, otra vez, preguntando desde el presente al pasado. Sí, no lo encuentro. Sí, sobre todo pensando en eso, de que Estados Unidos ha perdido como esa chispa del origen, esa cosa como tú decías, pensando en ese desarrollo industrial que es extraordinario, con esos personajes que además se fueron como encadenando uno con otro y que lograron en el fondo la creación de esa gran potencia. Si uno piensa que ha perdido la chispa, precisamente hoy día, cuando también se pone tan en evidencia la disputa que tiene Estados Unidos con China. Entonces hoy día, por ejemplo, uno podría pensar que tal vez un chino sí tiene una chispa o algo que lo hace levantarse cada día para salir, en el fondo, de su estado de pobreza, frente a un norteamericano que probablemente perdió esa chispa, esa energía que tuvo Estados Unidos en el momento que se creó. Claro, pero hay una cosa, eso sí, que a diferencia de China, Estados Unidos, y voy a generalizar, nosotros culturalmente estamos más cerca de los Estados Unidos porque somos Occidente. Sí, no claro. me estoy refiriendo a una mirada cristiana o occidental, sino que desde un punto de vista cultural. Entonces, por eso creo yo que es interesante mirar a lo que está pasando ahí. Y lo otro que es importante también mirarlo, y un poco lo decía, porque de alguna manera son unos contemporáneos de nuestros propios padres fundadores. Sí. Si Simón Bolívar, O'Higgins, San Martín son más o menos contemporáneos de estos personajes. Se encuentran en Europa. Entonces, ahí interesante es qué es lo que pasa, y ahí los temas comparados que vamos a hacer en el curso, ¿no es cierto?, es por qué teniendo unas ideas más o menos comunes que las han visto en Europa, que han pasado, mira tú cómo tenemos nosotros en Estados Unidos estos padres fundadores versus en América Latina, que no tenemos padres fundadores, tenemos generales fundadores. Esa idea de la libertad versus esta otra idea más del autoritarismo.
Esta idea del emprendimiento, de salir adelante por fruto de la libertad en los Estados Unidos versus una idea, ¿no es cierto?, más planificadora, más dependiente que nos dan acá. Entonces, también creo yo que es un punto bien interesante que va a marcar los desarrollos del norte versus del sur. Claro. Tendrá que ver también con el hecho de que a lo mejor los procesos o los líderes de nuestras independencias iberoamericanas, hispanoamericanas, estaban más influenciadas por las ideas de los franceses y en cambio esos padres fundadores de Estados Unidos, una influencia a lo mejor un tanto más marcada de una ilustración escocesa. Así es, así es. De todas maneras hay bastante de eso. Hay bastante de eso. O sea, yo creo que va a ser un curso completo. Yo creo que va a estar bien entretenido, imperdible. Álvaro Iriarte también es un gran conversador, un gran conocedor, viene llegando, está haciendo su posgrado en Chicago, así que yo creo que lo vamos a pasar muy bien y va a ser un curso como una conversación como esta. O sea, siempre los cursos estos son más bien de estilo tertulia, de conversación, con lectura, con video, así que están cordialmente invitados a seguir el curso. Bueno, los vamos a estar invitando, les vamos a estar anunciando el curso lo más pronto que podamos y que ya lo tengamos definido. Y además, bueno, yo espero ya la próxima semana estar junto a mi querida Magdalena Vervilá, que esté de regreso. Pero de todas maneras, Ángel, queremos contar contigo en otra oportunidad para que hablemos de García Márquez, para que hablemos de tu libro y de los temas que tú quieras. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo domingo.